en vivo. Música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com. Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a full screen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com. Presenta breve informativo por Forex Hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y este es un resumen de lo más importante con el acuerdo de Grecia hasta el momento. Los líderes de la eurozona alcanzaron este lunes a primera hora un acuerdo de manera unánime, dicen ellos, sobre el tema de Grecia y consideran que el país griego tendrá un nuevo rescate a 3 años siempre y cuando el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras logre implementar en los próximos días un conjunto de medidas de austeridad, anunciaba el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El principio de acuerdo de rescate alcanzado luego de 22 horas de negociaciones podrá exigir casi la total rendición del gobierno heleno a las exigencias de los acreedores. Para el miércoles, el Parlamento de Atenas tendría que ya tener aprobado las reformas de pensiones y los incrementos del impuesto al valor añadido que fueron rechazados originalmente en el referéndum de hace una semana. Grecia ahora tiene que implementar además las normas de la Unión Europea que le faciliten la liquidación de los bancos quebrados y que incluyan compartir los costes con los inversionistas y los acreedores. El programa de rescate detallado que ahora debe negociarse incluirá medidas que van mucho más allá del tipo de supervisión y control externo que otros gobiernos han padecido bajo rescates anteriores en la eurozona. La medida más decisiva que los acreedores de Grecia han exigido es la creación de un fondo de 50,000 millones en activos estatales griegos que se van a privatizar o liquidar en los próximos años, y el fondo estará bajo la supervisión de los europeos, señalaba Angela Merkel. La mayor parte de este dinero del fondo de rescate se utilizará para saldar la deuda de Grecia y recapitalizar sus bancos, mientras que 12,500 millones de euros se utilizarán para inversiones, dice Merkel. Las ventajas en este momento superan las desventajas, señalaba Merkel en referencia al acuerdo, aunque advertía que el camino de Grecia hacia el crecimiento será lento y será difícil. Y a pesar de estas importantes concesiones de Alexis Tsipras, el futuro de Grecia en la eurozona sigue estando en peligro. Estas duras medidas que tiene que aprobar el Parlamento de Grecia podrían dividir al Syriza y a su socio de coalición de derechas, el Partido de los Griegos Independientes, lo que a su vez podría obligar a convocar elecciones anticipadas. Con los planes detallados hasta el momento, los bancos de Grecia, que llevan ya cerrados por lo menos 2 semanas, no se tiene fecha clara para cuándo podrían reabrir, y además hace falta ver todavía cómo se obtendrían los 4.200 millones que el Banco Central Europeo debe recibir de Grecia este próximo 20 de julio. Todo quedó en los ministros de finanzas de la eurozona debatirán cómo crear un mecanismo que satisfaga las necesidades financieras de Grecia de corto plazo, con urgencia, señaló Tusk en una rueda de prensa luego de la cumbre. Mientras tanto, un documento elaborado por los ministros de finanzas este lunes anticipaba que las necesidades de financiamiento de Grecia aumentarán hasta los 86,000 millones de euros frente a los 74,000 millones previstos el sábado por las instituciones que representan los acreedores de Grecia. Además, espera ahora la recapitalización de los bancos pueda costar entre unos 10,000 y 25,000 millones de euros. Como concesión a Grecia, los gobiernos de la eurozona van a debatir maneras de hacer que la deuda de Grecia sea más manejable este año. Sin embargo, estas medidas no incluirían la rebaja de valor nominal de la deuda, señaló muy claramente Angela Merkel. Y las reacciones, bueno, pues el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, afirma este lunes que su gobierno dio una dura batalla durante 6 meses y luchó hasta el final para un acuerdo que permitiera al país recuperarse. Afrontamos dilemas difíciles y tuvimos que hacer concesiones difíciles para evitar la aplicación de los planes de algunos círculos ultraconservadores europeos, señaló Tsipras al término de esta cumbre. Defendió su acuerdo, aseguró que permitirá salvaguardar la estabilidad financiera y manifestó su esperanza de que algunas de
las medidas pactadas, como el paquete de inversiones, la renegociación de la deuda, el punto final del debate sobre la salida del euro, ayuden a calmar a los inversionistas y a contrarrestar las medidas recesivas que incluye este programa. El pueblo reconoce el combate difícil que hemos tenido y que en esta ocasión el peso de las medidas será mejor repartido entre la sociedad, añadió el líder izquierdista a su salida de la cumbre de los líderes de la eurozona. Y por lo pronto, una de las ventajas es que el Banco Central Europeo decide este lunes mantener el techo de los préstamos de emergencia de los bancos de Grecia sin cambios en alrededor de los 89.000 millones de euros, anunció una fuente del Banco Central Europeo. La decisión del Banco Central se conoce horas después de que el gobierno de Grecia y sus acreedores alcanzaran el acuerdo comentado. Y los bancos repuntan con fuerza este lunes por la mañana en Europa luego de la noticia de que los líderes de la eurozona han alcanzado un acuerdo para conceder a Grecia un nuevo rescate multimillonario siempre que el país implemente un conjunto de medidas de austeridad en los próximos días. Acciones como la del Banco Comercial de Portugal subieron un 4.7%, por cierto este banco lidera los avances en el Eurostock 600 Europa, y las acciones de la Banca Popolare de Milano, el Erste Group, el Société Générale, el Crédit Agricole y la BNP Paribas también repuntaron con fuerza en esta jornada. El subíndice de bancos del Eurostock 600 quedó en un aumento del 2%. Y el Fondo Monetario Internacional dicen que podría participar en el programa de rescate de Grecia, pero esto siempre y cuando Grecia se ponga al corriente primero con los pagos que tiene atrasados para este fondo. Esto lo anunciaba la Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la Unión Europea. Hay que recordar que el 30 de junio pasado Grecia se declaró en mora con el Fondo Monetario Internacional al faltar el pago de los 1.550 millones que tenía que entregarle para esta fecha. Y el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, dijo este lunes que España contribuirá con hasta un 12% del potencial tercer programa de rescate de Grecia, que se articulará a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE. Tengo confianza de que el Parlamento de Grecia apruebe las medidas requeridas, señalaba Rajoy, quien calificó el principio de acuerdo logrado como razonable y de buena noticia. Y este acuerdo alcanzado entre Grecia y la eurozona solo servirá para ganar algún tiempo y no ayudará a hacer frente a las raíces del problema de Grecia, señalaba este lunes Wolfgang Bosbach, el parlamentario del Partido Conservador de la canciller Angela Merkel. Ganamos un poco de tiempo por la gran cantidad de dinero y con la esperanza de que las condiciones en Grecia cambien fundamentalmente y mejoren, señalaba este diputado alemán, quien dice que votará en contra del paquete de rescate de Grecia cuando se decida en el Parlamento alemán. Los parlamentarios en Alemania deberán dar al ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble un mandato para emprender negociaciones respecto a los detalles del programa y después también deberán aprobar las negociaciones resultantes. Y viendo los escenarios alrededor de esta decisión, mire, Standard & Poor's declara, este no es un acuerdo, es apenas las bases para sentarse a negociar un nuevo acuerdo. Sobre este mismo tema declaran, el alcance de la capitulación impuesta a Atenas es sobrecogedor, ya que se le ha pedido, de hecho, al país que renuncie a su soberanía fiscal a cambio de seguir perteneciendo a la eurozona, opinan James Nixon y Ben May, economistas de Oxford Economics. Añaden que tampoco hay un acuerdo firmado y rubricado porque Grecia tiene de plazo hasta el miércoles para legislar una lista de acciones previas que van mucho más allá que las propuestas realizadas en el referéndum del 5 de julio. Esto, opinan ellos, podría llevar al gobierno de Grecia a un punto de ruptura y obligar a convocar elecciones nuevamente. No se ven nada positivos estos dos analistas en sus comentarios. Y el primer ministro de Francia dice: el futuro de Europa está en juego con este acuerdo de Grecia. Así lo declaraba Manuel Valls. No solo es cuestión de la futura Grecia, sino también del futuro de Europa, anunciaba Valls en la radio France Inter, minutos después de que se alcanzara este acuerdo entre los países europeos en Bruselas. Y como lo ven los mismos griegos, bueno, pues por ejemplo, el ministro del Trabajo de Grecia, el señor Panos Skurletis, anunció este lunes que habrá elecciones anticipadas a lo largo de este año y que hasta entonces o bien habrá un gobierno de amplia coalición o bien se buscarán apoyos puntuales de la oposición para poder aplicar las reformas acordadas con la eurozona. En este momento hay un problema con la mayoría gubernamental, señalaba Skurletis en declaraciones a la televisión pública, haciendo alusión a las diferencias internas que ha provocado la negociación
negociación con los socios. El ministro de Finanzas, Euclides Tascalotos, apenas habría obtenido este sábado un mandato parlamentario para negociar gracias a un fuerte apoyo de los partidarios de la oposición, pues entre las filas del Syriza hubo 17 diputados que o bien se abstuvieron de votar o se sentaron e incluso votaron en contra, lo que impidió al gobierno obtener su mayoría propia. Entre las abstenciones figuraron las del ministro de Energía, Panayotis Lafazanis, quien se supone que es portavoz de la plataforma radical del Syriza. Tampoco estuvo de acuerdo el ministro adjunto de Seguridad Social, Dimitris Stratoulis. Se espera que estos dos ministros por lo pronto tengan que dimitir en breve, pues no respaldaron plenamente al gobierno actual. Finalmente, para cubrir otros puntos alrededor de esto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo anuncia este lunes que ha revisado a la baja la demanda de petróleo para este año hasta un nivel muy inferior a su producción actual, a pesar de las mayores estimaciones de consumo mundial. En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la OPEP recortó su proyección de demanda para este 2015 en 100,000 barriles diarios hasta los 29.2 millones de barriles diarios. Esta cifra supone más de 2 millones de barriles al día menos de lo que bombearon los 12 miembros del grupo el mes pasado. Además, la OPEP revisó al alza su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2015 a 1.28 millones de barriles por día y pronosticó que el consumo de petróleo mundial crecerá a un ritmo más alto el año que viene, impulsado por el crecimiento de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y las negociaciones nucleares entre Irán y las 6 potencias mundiales han alcanzado un punto decisivo, señalan las autoridades europeas, que advierten que la diplomacia podría fracasar si no hay un acuerdo definitivo para este lunes por la noche. Los comentarios de los diplomáticos europeos en la capital austriaca este domingo sugieren que hay una divergencia de Washington de cara a la forma de proceder con Teherán. La administración de Obama también ha dicho que quiere poner fin a casi 2 años de negociaciones si no se llega a un acuerdo en los próximos días para evitar que Irán adquiera armas nucleares a cambio de la relajación de sus sanciones económicas. Sin embargo, diversos cargos altos en la Casa Blanca han indicado que Estados Unidos no va a precipitarse para alcanzar un acuerdo definitivo y podría ser partidario de prolongar el acuerdo provisional firmado con Teherán a finales del 2003. Este acuerdo contempla una ligera flexibilización en las sanciones para Irán y congela parte de su programa nuclear. Y bueno, pues esta es la información más interesante este lunes. Yo lo espero por aquí el día de mañana con más información a través de www.forexhispana.com. Gracias. Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a full screen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com. Presentó informativo por Forex Hispana.